Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues ahora sí estamos de vuelta, 36 minutos ya sobre las 8 de la mañana en esta jornada de lunes. Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Magazine en la que vamos a abordar diferentes asuntos de actualidad. Hoy hemos invitado para abrir este programa a Rafael Perdomo y también a Miguel Ángel Grafiñas. Son los candidatos que comparten esta nueva propuesta electoral para la candidatura del Ayuntamiento de Antigua. Hablamos de Nueva Canarias y de Juntos por Pájara. Bienvenidos. Ayuntamiento de Pájara. Ayuntamiento de Pájara, perdón. Bienvenidos. Buenos días, bien. Bueno, y miren que es difícil olvidarse del Ayuntamiento de Pájara, ¿eh? Estamos pensando en el intenso fin de semana que llevamos en la zona norte y especialmente en Antigua. Bueno, ustedes estuvieron el día inaugural en la Feria de Artesanía. Sí. ¿Qué les ha parecido? Bueno, estuvo un acto, a mí me pareció sencillo, pero bueno, bien. Es decir, mucho político deambulando por la zona, como suele ser habitual en campaña electoral. Y bien, yo creo que el colectivo Mafasca y el Ayuntamiento de Antigua han hecho un buen trabajo y estuvo la cosa, a mí me gustó, estuvo curiosa, bonita. Bueno, todo se puede mejorar, pero estuvo muy bien. Bueno, María Hernández de Pájara es Premio Artesanía 2023. Me imagino que conocen a esta artesana, ¿no? Bueno, una alegría siempre, cada vez que sale cualquier tipo Acérquese más al micro, Miguel Ángel, por favor, que usted se me pone muy alejado siempre, ahora sí. Cualquier tipo de reconocimiento y a ciudadanos de tu municipio, pues te enorgullece como siempre, ¿no? Y más a una persona merecedora con todos los honores como ha sido esta señora, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Pájara, vamos a hablar de gestión y es que ustedes ya tienen un programa electoral diseñado con los vecinos o con las demandas de todas las reuniones que ustedes han ido manteniendo. Han empezado con urbanismo, vivienda, infraestructuras e inversiones. ¿Sería la vivienda el principal tema a atacar, a combatir ahora mismo en Pájara? Yo creo que sí, yo creo que el tema más importante, junto con el agua también, que es más puntual, ¿no? Pero desde luego de estructural, sin lugar a dudas, el tema más importante que tiene Pájara ahora es la vivienda, porque incide directamente en el turismo, porque los trabajadores, si no tienen una vivienda digna, pues difícilmente pueden trabajar en condiciones y eso es necesario si se quiere tener un turismo de calidad. Por lo tanto, la vivienda, junto con el plan general, yo diría que es la piedra angular de toda la situación actual de Pájara. Uh-huh. ¿Y cómo lo van a resolver ustedes? Bueno, hay una cuestión fundamental. La primera es el plan general que te va a dar las herramientas necesarias para calificar suelo, pero de momento, mientras tanto, esto se resuelve de forma definitiva. Tenemos el plan parcial Alajita 2000, donde el ayuntamiento tiene parcelas propias, 3 parcelas que puede, digamos, de inmediato iniciar viviendas sociales, y luego también en esa zona hay varios empresarios que han presentado proyectos en el ayuntamiento y que se podrían generar, si se dan las licencias de inmediato, pues viviendas, no de carácter social, pero bueno, de carácter privado, ¿no? Donde se pueden comprar sin ningún tipo de problema. Luego también en la zona de Morrojable, pues habría que hacer el censo de viviendas que tiene el Saref, que serían susceptibles, otra serie de promociones que son susceptibles también de ser compradas por el ayuntamiento para alquiler social, y hacer abrir un nuevo censo de demandantes de vivienda para ver cómo está la situación. Pero bueno, inicialmente hay una serie de proposiciones y una serie de posibilidades que son inmediatas y otras a medio y largo plazo. Miguel Ángel, ¿algo que aportar? No, lo que está claro es que, bueno, aquí hay una incidencia clarísima que es y no es entrar en ninguna o ánimo de crispar nada, pero a razón de la promesa que hizo el señor alcalde en el principio de la anterior legislatura de la construcción de las 500 viviendas, ¿sí? Esa promesa vino dada de que había y hay un empresario muy importante en la zona que tenía ya adelantado varios proyectos de vivienda de promoción privada, no eran viviendas de promoción pública,
¿Qué pasa? Que eso se ha enquistado todo por el tema de que no se ha podido desbloquear el tema del plan parcial de la Lajita, porque la mitad de esas licencias iban en ese entorno de la Lajita y alguna en Esquinzo, que ha sido lo que ha paralizado que no se haya podido construir ningún tipo de vivienda, ¿no? Pero ya no solamente eso, sino que hay un par de promociones importantes en el municipio de Pájara, en avanzado estado de construcción, y una totalmente terminada, que son alrededor de 150 viviendas que con una mínima gestión seguro que eso se podía haber comprado, al igual que se han hecho inversiones importantes, se podían haber comprado esas dos promociones. Una en Pájara, que está en un nivel de ejecución de un 70% así, que tiene asignada un fondo de inversión, que en su momento hubo una cooperativa que se formó en Pájara y se quedó a medio terminar. Y después hay otro edificio importante dentro del casco urbano de Morrojable, propiedad de esa de Jandía, que son otras 70 viviendas, que también en su momento el dueño, que es esta empresa tan importante, mostró su disponibilidad a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno, con lo cual son 150 viviendas que están ahí en la puerta sin ningún tipo de medio, sino eso es a cortísimo plazo, que esas 150 viviendas son susceptibles claramente de dedicarlas al alquiler social, que tanta falta hace en el municipio. ¿Usted considera que el ayuntamiento puede negociar con un fondo de inversión para quedarse con esas viviendas? Perfectamente, Lo digo porque lo estamos viendo en todos los municipios. Vamos a cerrar una legislatura en la que seguimos teniendo los mismos mamotretos de viviendas, los mismos edificios en todos los municipios. Quizá ustedes tengan la fórmula que no parece tener el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Ayuntamiento de La Oliva. La fórmula es que ante una necesidad social de esa urgencia, estando yo en las responsabilidades que tuvimos un contacto directo a través de otro funcionario en el ayuntamiento con el fondo que era propietario de estas viviendas en Pájara. Y con un informe del secretario se era susceptible perfectamente de acometer esa compra. De esas 70 viviendas hubo una oferta formal por escrito que por 1.930.000 euros se podían adquirir esas 64 viviendas, que se habían quedado, vuelvo a repetir, se quedó el fondo de inversión con ellas porque la cooperativa que inició esa promoción pues no cumplió con sus obligaciones, sus obligaciones bancarias, se adjudicó el banco esa promoción porque se ejecutó la hipoteca y el banco a su vez se la traspasó a un fondo de inversión. Los fondos de inversión en la mayoría de los casos son entidades paralelas de grandes entidades bancarias, como en este caso, este fondo de inversión es un área de CaixaBank. No se entiende el por qué no se podría comprar un... Yo lo digo para que no demos mensajes, que yo sé que estamos en campaña ahora mismo, vacíos. Es decir... No es el caso. Vale, porque como no se ha conseguido, esto apareció en el programa electoral en todos y cada uno de los partidos políticos en el 2019 y las entradas de Puerto del Rosario siguen ofreciéndonos una lamentable edificación vacía de personas que no tienen, muchas veces tienen que estar ocupando y otras veces no tienen dónde vivir, efectivamente, ¿no? Sobre todo que si decimos que se puede adquirir, que sea basado en que realmente se puede adquirir. Y yo te podría hacer una pregunta, entonces, ese tipo de edificaciones y de promociones que hay que hacer, derruirlas o meterle fuego, tiene que haber una alternativa. ¿Cómo no va a poder una entidad pública? Le invito a que entre en Puerto del Rosario, por donde ha venido. Conozco perfectamente. Por donde ha venido. Es más, lo estuvimos comentando nosotros al entrar en Puerto del Rosario, esas dos. Conozco eso. En el polígono industrial Risco Prieto, por ejemplo, ¿no? Y también conozco la historia, pero absolutamente de todas esas dos promociones, porque como bien sabes, trabajé 35 años en banca y conozco perfectamente pues, todos los avatares de esas promociones. ¿Y usted lo hubiera resuelto? Yo pienso que si eso se gestiona correctamente, eso tiene que tener salidas jurídicas seguro, porque no hay razón el por qué no se puede adquirir. Vuelvo a repetirte, con cualquier declaración que se usan mucho las declaraciones hoy de interés insular, de interés público, ese tipo de cosas, que me digan a mí cómo es imposible acometer una acción de ese tipo, ¿no? Pues ya ve, 4 años y seguimos exactamente igual y los 4 anteriores y seguimos exactamente igual. Y ahora hay una ventaja importante, que ahora se permite el uso de remanentes, cosa que antes no se podía. Con lo cual el tema es mucho más sencillo porque los ayuntamientos disponen de dinero para comprar en caso de que el problema se resolviese desde el punto de vista jurídico. Que no sabemos si se va a poder utilizar también esta herramienta para el 2024. Claro, esa es la cuestión. Es decir, tal y como está la situación, como está el déficit del país y cómo
empezar a apretar Bruselas para que los déficits empiecen a reducirse, pues posiblemente no tardará mucho en que no dejen de utilizar de nuevo los remanentes. Los remanentes pues se llevan acumulados como estaban antes y no dejarlos utilizar, sino dedicarlos a jugar el déficit que se tiene. Bueno, vamos a hacer un balance de esta legislatura. ¿Qué les ha parecido? Rafael, usted ha sido alcalde durante algo más de 14 años en el 16 años en el ayuntamiento en el municipio de Pájara, y esta legislatura la ha vivido desde la distancia, participando activamente en la oposición. Ha sido una oposición muy activa y además participa con una nueva sigla, Juntos por Pájara, en este caso, después de un distanciamiento con su formación del Partido Socialista. ¿Cómo calificaría usted estos 4 años? Bueno, yo puedo decir que en todo el tiempo que he estado de concejal en el Ayuntamiento de Pájaro, de alcalde, ¿no? Siendo concejal, pues yo no he visto cosa igual. A mí esto me ha parecido una cosa surrealista totalmente, ¿no? Me ha parecido una especie de circo, ¿no? Una especie de hermano de los camarotes, de los hermanos Marx, camarotes de hermanos. Es decir, yo entro, salgo, ahora tú, después yo, tú te quítate que me pongo yo. Es decir, una cosa me parece un circo, una cosa esperpéntica total, ¿no? Entonces yo creo y espero que esto no vuelva a ocurrir más en el Ayuntamiento de Pájara, porque han sido 4 años absolutamente perdidos, vendiendo exclusivamente propuestas, venta de humo absoluta, que terminan en nada, de nada, de nada. Yo creo que, y gastando dinero público, como decías antes, sin ton ni son. Yo espero que esto se resuelva con un grupo serio y estable. Yo creo que Juntos por Pájara Nueva Canaria puede ofrecer y ser determinantes para crear un gobierno donde haya seriedad, donde haya estabilidad y donde realmente se nos tome en serio como ayuntamiento. El tema es que hemos perdido el prestigio que tenía el ayuntamiento, no solo aquí en Fuerteventura, sino en el exterior. Y yo diría que para volver a encauzar el ayuntamiento y empezar a funcionar de forma normal, el próximo equipo que entre a gobernar tardará por lo menos un año en empezar de nuevo a organizar ese ayuntamiento. ¿Qué le parece a Miguel Ángel Grafiña la última salida de sus ex compañeros de Coalición Canaria del ayuntamiento? Hombre, yo la verdad es que te puedo decir, a mi entender, que ya por fin están descansando, como es. Porque lo que han sufrido y lo que han aguantado, con el tema de esta palabra que está muy de moda ahora, de que se ha hecho todo por responsabilidad, desde que yo dimití de mis responsabilidades, advertí en una mesa, y lo he dicho aquí varias veces, Sí. advertí en una mesa que ese pacto no le veía yo ningún tipo de futuro, que iba a ser un pacto conflictivo, porque yo conozco perfectamente la forma de gobernar de don Pedro Armas, que tiene una forma de gobernar suya, es una persona que le gusta hacer las cosas de una manera, en la mayoría de los casos, unilateralmente, y que a la hora de consensuar le cuesta mucho trabajo, ¿no? Desde el inicio, pues no se, en ese acuerdo que se firmó, pues no se estimaron mis augurios, y lo que han pasado los compañeros durante este año y medio no pueden vender otra cosa que decir que, bueno, como dijo el otro día el propio portavoz, que él no interpreta que sea una legislatura perdida, pero después usted se pone a escuchar al resto de compañeros, al mismo secretario insular de Coalición Canaria, que dicen que ha sido una legislatura absolutamente perdida. Pero como me estás diciendo, hay mucha gente que lo que no logra entender es que todo lo que han pasado, porque ya llevaban meses, como tú bien sabes, llevaban meses con problemas, con descalificaciones, con ninguneo, etcétera, etcétera, y aguantando, y lo que no entiende la gente es cómo dimiten ahora a falta de un mes para el proceso electoral. Con todo lo que han aguantado, pues podían haberse quedado ahí ese mesito más, pero bueno, son decisiones que yo en absoluto tengo nada que decir, pero sí te puedo decir que lo han pasado bastante mal. No sé si escucharon las declaraciones ayer del señor Pedro Armas, ¿no? Explicando por qué había revocado determinadas áreas a Coalición Canaria y, bueno, algunas de las cuestiones, como un parque infantil, según aseguraba, metido en un almacén durante algo más de 2 años, o el tema del alumbrado público, es decir, quiso explicar que había habido una dejación de funciones. Pero es que esas descalificaciones
a compañeros que han estado contigo 1 año y medio son los que son absolutamente vergonzosas. O sea, ahora que está esto que se ha liado un poco más de la cuenta, es cuando usted viene a darse cuenta de que ese parque infantil se refiere al parque infantil de Ajuy, que se llega hablando en más de una sesión, se refiere cuando descalificó hace recientemente que no sobre el tema de unas antenas en la zona de allí de la Pared o de las Hermosas, tal, descalificando un comunicado del propio concejal. En el tema, uno de los concejales más eficientes que ha tenido el ayuntamiento es este señor, el Pepe Díaz, que es el concejal de Industria, el que lleva alumbrado y servicios públicos. Ahora resulta que el concejal no vale para nada. Bueno, es que prácticamente ha descalificado en el tema de personal, no se metió mucho, pero también otra ineptitud. Ahora resulta, y lo habrás podido observar, que con bastante frecuencia ninguneaba a sus propios compañeros de gobierno. Y después viene la parte más grave. Ahora es cuando parece que se empieza a reconocer la cantidad de decisiones unilaterales que se han tomado en ese ayuntamiento sin contar con el grupo de gobierno. Ahora lo reconocen los propios compañeros. Y en temas importantísimos, en temas muy importantes que se han tomado decisiones sin que el grupo de gobierno se entere. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues te puedo decir, ¿qué te puedo decir yo? El tema de la finca de Ajuy, eso ya es sangrante. Que ya estuviese el señor alcalde 2 meses, desde el mes de octubre, con una operación, un derecho preferencial de adquisición de una finca, sin que se hubiesen pasado por el grupo de gobierno ni enterado ningún compañero. Por ejemplo, la presentación del espacio de ocio famoso que se pretende ahora, que ya se ha pedido licencia de interés público al Cabildo de Fuerteventura. Cuando lo plantea en una comisión, le preguntamos a los compañeros del grupo de gobierno al salir de allí que eso qué era, y nadie tenía, pero ni la más remota idea de lo que se estaba haciendo, ¿no? Yo ya advertí en su momento que esto eran formas que tiene Pedro de hacer las cosas, que yo no te digo que lo haga con mala intención, pero son formas unilaterales que no quiere él que pasen por ningún lado, sino llevarlos él directamente de una manera que son absolutamente inaceptables cuando hay un grupo de gobierno que es el que tiene que estar enterado de todo este tipo de operaciones. Pero en realidad, Nuria, vamos a ver, esto de que este concejal no hizo, había en el almacén un parque infantil, no deja de ser infantilada cuando realmente la cuestión de fondo es la que es. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La reprobación, que Coalición Canaria se abstuvo en esa reprobación que hizo la oposición y que la perdió. Como consecuencia de ese cabreo, pues empieza quitándole áreas, parte de esas áreas, y al final pues termina yéndose porque ya la cuestión era un poco humillante, ¿no? Pero en definitiva no hay cuestión de ningún tipo porque hacen o dejan de hacer, lo que acaba de decir Miguel Ángel. La cuestión es porque Coalición Canaria se abstuvo en la reprobación que le planteó la oposición y que la perdió. Ese es el asunto de fondo. No hay otra cuestión. Rafael, ¿es razonable que tu socio de gobierno se abstenga en una reprobación? Hombre, depende. ¿Cómo lo hubiera interpretado usted? Hombre, yo lo hubiese interpretado. Si fuera su socio, Coalición Canaria. Muy mal lo hubiese interpretado, evidentemente. Pero me hubiese ido. No me hubiese quedado a ver qué pasaba, es que me quiten un área. Mire usted, yo no estoy de acuerdo con usted y me voy. Cosa que yo entiendo que se tuvieron que haber ido antes, porque aguantaron lo que no está escrito. Lo mismo que le pasó al PSOE en su momento también, que aguantó lo que no estaba escrito. Entonces, por lo tanto, yo creo que la cuestión era la que era, que Coalición Canaria en su momento optó por abstenerse en la reprobación, pero en ese mismo día lo que tenían que haber hecho es nos vamos de este ayuntamiento porque la forma de gobernar es absolutamente intolerable, es incompatible con un Estado democrático. Por lo tanto, ¿usted considera que Coalición Canaria se tenía que haber ido antes? Sí, yo creo que sí, vamos, teniendo en cuenta la cantidad de cosas por las que pasaron, la cantidad yo diría que humillaciones que sufrieron, yo creo que tenían que haberse antes. Ya Miguel le explicó desde el principio que ese pacto no iba a ningún lado. Entonces, por lo tanto, se veía venir que no había vamos a ver, cuando ves a un grupo de gobierno, ves si hay feeling entre ellos, si hay coherencia, si hay... ¿no? Sí. Han estado muchas veces aguantando por seguir en el grupo de gobierno, pero no porque se viese que se hubiese una cierta coherencia, una cierta forma de hacer las cosas, una cierta armonía, un cierto equipo de trabajo. Tampoco es eso, porque el alcalde, bueno, hace lo que quiere y ningunea a
cualquier concejal sin ningún tipo de problema, vamos. ¿Le ha sorprendido a usted que después de haber abandonado Coalición Canaria lo haya hecho María Leticia Cabrera? Bueno, el tema de María Leticia creo que esto todavía más claro. Esta chica ya advirtió casi 7, 8 meses, 9 meses o algo así, ¿no? De que por unas discrepancias también, curiosamente, me da la impresión que dentro de su propio partido, pues advirtió de que no iba a seguir participando dentro de esta organización en la que hemos militado años y años, ¿no? Y advirtió y que no iba a participar en el proceso electoral dentro del grupo de Coalición Canaria, y lo que ha venido a confirmar ahora es lo que ya anunció previamente, que no es una sorpresa para Coalición Canaria, no debe ser una sorpresa ni para nadie, porque ella lo advirtió en su momento y es lo que ha hecho. Y las argumentaciones, pues creo que las ha dado ella, en parte, porque seguro que hay algo más, y es ella la responsable, la que tiene que dar sus explicaciones. Bueno, estamos hablando de cómo ha ido evolucionando esta legislatura, cómo ha ido cambiando. Ha tenido efectivamente Pedro Armas la posibilidad de gobernar con prácticamente todos los grupos del ayuntamiento, y me imagino que después de todo esto, esta última formación, estos últimos socios, estaba basado en la desconfianza, como está apuntando ahora mismo Rafael Perdomo. Pero mientras tanto, mientras todo esto estaba ocurriendo en el consistorio, los vecinos siguen clamando por determinadas cuestiones. Hablamos de la legalización de las urbanizaciones, la recepción de las urbanizaciones. Usted, Rafael Perdomo, 16 años como alcalde. Pedro Armas, 4 años. Siguen sin recepcionarse. Vamos a ver, hay 3 urbanizaciones que han sido recepcionadas, y en algunos casos parcialmente, por sentencia judicial. Pedro Armas no puede venir a arrogarse ningún tipo de recepción porque él nada ha hecho para ello. Han sido sentencias judiciales. Y eso, paradójicamente, lo que permite es que el ayuntamiento pueda actuar en esas urbanizaciones. Es decir, pueda actuar significa que pueda prestar los servicios, cosas que antes no se podía, porque, según informes técnicos, si tú intervienes en una urbanización que es privada, dinero público, estás prevaricando. No lo podías hacer. Ahora lo puedes hacer porque tienes, digamos, el respaldo de las sentencias judiciales, y eso es lo que está pasando, y creo que en estos momentos habría que seguir trabajando y duro, porque es verdad que ha habido mucho tiempo donde en esas urbanizaciones no se ha, y en las 11 restantes, y en las son 3, pues quedan 7 más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se puede actuar, por el caso de La Pared, por ejemplo, pero ahí se dejó en su momento un proyecto terminado, y el proyecto pues sigue ahí entre pitos y flautas, que ha tenido un montón de vicisitudes, pues sigue sin terminarse, desgraciadamente. El caso de La Pared es un caso que parece ser que vamos, que, en fin, tiene difícil solución. Difícil, no, vamos a ver, solución tiene, pero que luego, cuando intentas buscar soluciones, esas soluciones se tuercen, cuando en otro sitio pues no pasa este tipo de cosas. Una especie de maleficio ahí, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Y en el resto de urbanizaciones, en el sub 5, pues la cosa está como más sencilla, ¿no? Y en el tema de Costa Calma, pues también se está trabajando, porque bueno, falta arreglar y trabajar en el tema de la limpieza, mejorar la limpieza, tema de jardinería, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, que por lo menos ya se puede trabajar, porque esas 3 están recepcionadas y faltan las 7 restantes. Claro, a la hora de los servicios, dice Rafael Perdomo, maleficio en La Pared, o quizá que se inició ya mal. Desde un comienzo, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, lo que está diciendo el maleficio que está comentando el amigo Rafael es que lo de La Pared es algo absolutamente inexplicable, ¿no? Inexplicable, y lo que no se entiende es cómo, habiéndose recibido en el ayuntamiento 3 requerimientos del juzgado, en los que los 3 pregunta el propio juez o la señora jueza que quiénes son los responsables de que esa urbanización no se haya ejecutado. El alcalde en su momento dijo que el responsable era el secretario y el concejal de urbanismo, y él se lava las manos y se quita de en medio. Pero mira, el tema de La Pared es que ahora resulta que cuando se termina, decíamos que estaba agafado porque esa urbanización resulta que en su momento, cuando se licitó la dirección de obra de ese proyecto, la cogió un señor de la península
que después se puso diciendo que tenía que pedir unos permisos a ver si podía ejecutar la parte eléctrica o no. Se tarda como 3 o 4 meses en rescindirle el contrato, se licita otra vez a otro técnico de aquí de Lanzarote, que cuando hace la modificación que hay que hacer en la urbanización viene y parece ser que hay una serie de chapuzas ahí otra vez, lo que retrasa 3 o 4 veces más. El tema es que ahora, cuando se termina la modificación y se hace el presupuesto de que para iniciar el tema, resulta que no se puede hacer porque supera el porcentaje que marca la administración para cuando tú haces una modificación o rectificación de obra. Con lo que ahora salta la perdiz y parece ser que hay que volver otra vez a licitar esa urbanización. Imagínese usted cuando la ciudadanía de la zona recibe este tipo de noticias, ¿no? Pero esto lo que está claramente demostrado es que ha habido una ineficiencia y una ineptitud absoluta. Esa urbanización se paró en marzo del año pasado. En marzo, hace un año y un mes. Y pleno tras pleno, yo he preguntado en varias ocasiones, no, los procedimientos son así dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, y ahora resulta que todo ese trabajo se viene al piso, como decimos por aquí, y hay que volver otra vez a licitar. Pero mire, no solamente eso, Nuria. El marrón que nos vamos a encontrar en la próxima corporación que entre en esa institución, el propio concejal de urbanismo lo ha dicho aquí, que hay en contratación 45 millones de euros pendientes de sacar a contratación. 45 millones. A quien le toque gobernar, lo primero que tendrá que hacer será más o menos situarse, inventariar qué son los temas pendientes y todo eso. Pero van a dejar una serie de marrones ahí, de estos atravesados. Te voy a hablar de 3 o 4. Sí. Por ejemplo, la urbanización de la pared, que tiene tela arreglar eso. La otra urbanización importantísima de Cañada del Río, que cuando se va a llevar al ayuntamiento la licitación de esa urbanización, se tiene que quedar sobre la mesa porque Canaragua ha presentado un recurso y tienen que dejar todo el expediente y todo el procedimiento sobre la mesa hasta ver qué va a pasar, que es la sentencia que vaya a aparecer ahí, si se estima o no el recurso de Canaragua, que casi con toda seguridad se va a estimar. Tenemos otro problema importante con el solar de la guardería de Costa Calma, judicializado también. Hubo una reclamación que hace el nuevo propietario de ese solar, que lo ha adquirido. Parece ser que legalmente los servicios del ayuntamiento jurídico dicen que no, porque eso es una sesión que corresponde al ayuntamiento. La Junta de Compensación de la Lajita, un tema gravísimo, grave, porque no hay manera de que por una vez por todas esa Junta de Compensación se saque esa urbanización. ¿Cómo está ahora mismo ese tema? ¿En qué punto estamos? Está a la espera, está en la oficina, en el tema del plan redactor del plan de ordenación, del equipo redactor del plan de ordenación, porque hay que incluirlo dentro, hacer una serie de comunicaciones y eso, y hace falta también otra gestión dentro del plan. Otro tema para la inscripción de la finca de Jujuy, que parece una bromita, pero que nos tiene preocupados a mucha gente. Ya no te hablo del problema del agua. Decir con esto que al que le toque entrar ahí adentro, o a los que nos toque entrar ahí adentro, el tema va a estar, porque todos estos temas son porque la famosa palabra, la gestión que se ha realizado sobre todos ellos, en muchos casos ha dejado mucho que desear, ¿no? Se anunciaba por parte del ayuntamiento que ya se cuenta con el suelo para el Centro de Especialidades Sanitarias. Sí, bueno, Sí. eso eran 2 parcelas que tenían en medio un vial pequeñito y había que agruparlas y, en fin, yo creo que ese tema está resuelto, se llevó a pleno y se le ha cedido a patrimonio del Gobierno de Canarias, que es quien lo tiene que aceptar. Yo espero que lo acepte y que se ponga a disposición de la Consejería de Sanidad para que ese proyecto se empiece a ejecutar. Es un proyecto fundamental, básico para el municipio de Pájara. Es una reivindicación que Pájara no puede dejar de seguir insistiendo en ella, porque va a ser el centro de especialidades médicas y aparte de eso debe ser el inicio de un embrión para el Hospital de Sur de Fuerteventura. ¿El instituto cuenta también con suelo? También cuenta con suelo, efectivamente. Yo no sé si ya el instituto se cedió en su momento, en el año 19, estando yo de alcalde todavía, ¿no? Se cedió ese suelo. Y ahí está pendiente de resolver la cuestión. Claro, lo que pasa es que luego, es lo que decía Miguel antes, ¿no? ¿Qué pasa con ese suelo? Que bien, tú puedes tener el suelo, pero ¿puedes tú ejecutar esa obra? No es tan fácil tampoco, porque hay propietarios privados que están pendientes también de que se le conceda licencia. Si tú le concedes licencia al CAE o se le concede al instituto,
el propietario te dirá también que por qué no se concede a ellos, porque entienden que es un agravio comparativo. Entonces, bueno, pues el tema es que hay que ir a resolver la cuestión de fondo, que es la Junta de Compensación, y ir a una actuación de carácter forzoso, que el ayuntamiento coja el toro por los cuernos y empiece realmente a ejecutar la urbanización de forma paralela a que se van ejecutando esos proyectos. ¿Y no se ha hecho? No, que yo sepa, no. Es decir, en estos 4 años seguimos en el mismo punto. Decía usted, Miguel Ángel, que se podía resolver el tema de adquirir un edificio que estuviera casi a punto de terminar y no se ha podido resolver desde el año 2019 una junta de compensación o ejecución forzosa. Pues Mira, el tema de la Junta de Compensación esa, Nuria, es otra historia. Estando yo en la alcaldía, el señor secretario en ese momento era don Miguel Ángel Rodríguez, hoy en el Cabildo, se requirió al secretario de esa Junta de Compensación porque ya estaba vencida urgentemente, a que había que renovarla, ¿no? Ya nosotros fuera, cuando nos habían puesto la moción de censura, creo que fue en marzo o abril, salió en todos los medios y en una foto tal, que se había firmado en el salón de pleno del ayuntamiento la renovación de la Junta Directiva, que es lo que tenía todo este procedimiento parado y tal. Resulta que al año o a los 8 o 9 meses se dan cuenta que esa sesión era absolutamente ilegal, porque los porcentajes de los accionistas de esa Junta de Compensación no se daba para haber adoptado ese acuerdo de nombramiento los porcentajes reglamentarios, con lo cual esa Junta queda absolutamente anulada. ¿Y qué ha pasado? Que desde ese momento hasta ahora pues sigue exactamente igual. La única fórmula, además que es una fórmula, si nos ponemos a analizar, sencilla, una ejecución forzosa para esa urbanización. Usted ejecuta y usted le pasa a cada propietario pues la parte proporcional que le corresponda en función de los metros que tenga cada parcela o lo que sea, ¿no? Pero lo que está claro es que sin el desbloqueo de esa Junta ni CAE, ni IES, ni nada que se le parezca, porque es un plan parcial todo, o sea, lo que está ahí metido, ¿no? Y eso prácticamente en cada pleno, yo he venido diciendo, reivindicando que se vaya a una ejecución forzosa, que se cambie el sistema de cooperación a ejecución forzosa. Según el alcalde tenía un plan B, no sé qué, no sé cuánto, en definitiva lo mismo, ¿no? Al final, nada de nada, está pendiente de que se resuelva en la Junta de Compensación, y a partir de ahí es cuando se puede ejecutar todo lo que hay que ejecutar. Pero teniendo en cuenta que se puede hacer de forma paralela la ejecución de la urbanización del Plan Parcial de la Lajita 2000 y de forma paralela pues todo lo demás, ¿no? Bueno, sobre todo porque lo habrán oído, si escuchan esta radio habitualmente, que muchas de las empresas, entre ellas el Oasis Wildlife, está denunciando que tiene una carencia ahora mismo brutal de trabajadores porque no tienen casas. No tienen casas en la zona sur, con lo cual, poca broma con este tema en un municipio que necesita tantísima mano de obra para los hoteles, los restaurantes, las grandes infraestructuras de ocio, y que no puedan tener trabajadores porque llevan 4 años discutiendo por si el modelo es una junta de compensación o una ejecución forzosa. Me imagino que... Cooperación, ejecución forzosa, efectivamente, tienen razón. Es decir, es que, vamos a ver, el Plan Parcial de la Lajita 2000, donde todos nuestra gente decía que había decaído cuando decayó el Plan General, esa era la filosofía que había hasta el año 2019. Era la filosofía que tenía el ayuntamiento. Bien, cuando llega de secretario Miguel Ángel Rodríguez, actual secretario del Cabildo, hace un informe donde él dice que ese plan es perfectamente válido, que está activo, que está en vigor, y por lo tanto en ese informe le da instrucciones a la oficina técnica que se pueden dar licencias sin ningún tipo de problema. Eso es en marzo del año 2019. Bueno, pues entonces ya se podía hacer. ¿Con qué topa eso? Pues con que la Junta de Compensación pues tiene que estar activa, tiene que colaborar en el desarrollo de ese plan parcial, porque es parte activa y directiva de ese proceso. El ayuntamiento es parte también, porque también tiene unos porcentajes en función de una serie de parcelas que tienen ahí, parcelas susceptibles de ser construidas por parte del ayuntamiento, viviendas de carácter social, que lo podría hacer de inmediato. El problema es llegar a un acuerdo, y si la Junta de Compensación no llega a un acuerdo, como no ha llegado por las discrepancias entre ellos, pues el ayuntamiento se le ha venido proponiendo y dando como soluciones de una forma continua que se pase a una ejecución forzosa, que sea el ayuntamiento quien ejecute la cuestión, y ya lo dijo Miguel antes, y que le pase la factura a los propietarios en función de los porcentajes que tienen en cada uno de esas cuestiones.
Bueno, pues mientras tanto así sigue, ¿no? Sigue Exactamente. exactamente igual y ya no solamente como proclamas electorales, sino como soluciones, que es lo que necesitan. Estaba viendo por aquí en su programa recién salido del horno, prácticamente, estaba viendo temas que, aunque parezcan menores, si me permiten la expresión, para muchas personas también son muy importantes y también han sido motivo de discusión entre las personas que practican la venta ambulante y el ayuntamiento, sobre todo por el emplazamiento. Dicen ustedes aquí que hay que sacar a licitación los 2 mercadillos ambulantes en Jandía y en Costa Calma. Recientemente hemos visto que había una intención de llevar ese mercadillo al centro del pueblo y parece ser que los vendedores no estaban muy de acuerdo por una cuestión de espacio. ¿Cómo ha Bueno, quedado ese tema? ese mercadillo también viene desde 2019, cuando se procedió y se le comunicó al anterior adjudicatario que tenía ese espacio en precario. Al final, a través de un par de procedimientos, el ayuntamiento recuperó otra vez lo que es el tema. Ujú. Y cuando se hace el nuevo proyecto del nuevo mercadillo y se saca a licitación, que no se presentó nadie, por cierto, se valora que era mejor hacerlo en el mismo corazón del pueblo, en la plaza del pueblo. Esto de inmediato, no es que levantase una alarma, porque si el ayuntamiento decide que esa es la ubicación idónea, poco tienen que decir los pobres puesteros, ¿no? Pero lo que sí está claro es que no ha habido ningún tipo de consenso ni de aceptación sobre ese cambio. Ujú. Porque, en primer lugar, toda la zona comercial de Solana Matorral, que es donde camina el 90% de todos los clientes que vienen a ese mercadillo, se van a sentir perjudicados. ¿Sí? En segundo lugar, porque los propios comerciantes del casco urbano de Morrojable pues no ven con buenos ojos tampoco que le plantes un mercadillo allí que le venga a quitar todo lo que es su... Parece ser que según la técnica de patrimonio se estaba otra vez valorando, en primer lugar, una serie de fallos que tenía la licitación inicial, Ujú. y después lo que también... Gírese un poquito, por favor, señor Miguel Ángel, que no le van a ver más que la espalda en casa. Y después, claro, y después la otra parte más importante, que es la que tú estás comentando, de la ubicación, ¿no? Se está valorando, será con toda seguridad el próximo grupo del gobierno, porque el trabajo está hecho. Yo le puse al Departamento de Patrimonio sobre la mesa una copia que parece que se hizo en 2 o 3 meses de la ordenanza y de lo que se hizo en el Ayuntamiento de Antigua, que salió relativamente fácil. Pues aquí llevan como 3 o 4 años con el cachondeo este de la licitación esta. Ujú. Es cierto que salió a licitación la adjudicación, pero se quedó desierta, vuelvo a repetirte, porque parece ser que los puesteros no estaban, ninguno, los puesteros ni la persona que tiene que pujar por eso, porque eso lo puja una persona que se queda con el conjunto de todo eso, que la oferta económica no era atractiva para ninguno. Y mire usted que hay interés por ahí en coger ese tipo de mercadillo, ¿no? Hombre, el mercadillo agrícola no será igual que el de No, Antigua, no, ¿no? no es. Sobre todo porque en Antigua ha sido muy cuestionado que se implante en una plaza sin afluencia y no se haga en la zona turística. No, yo me estoy refiriendo Al mercadillo ambulante, a la al licitación. ambulante. Lo yo sé, me lo estoy sé. refiriendo. Pero como estoy viendo por aquí, sector primario, agricultura, ganadería y pesca, fomentar y crear mercadillos agrícolas, y ustedes forman parte de Nueva Canarias, y Nueva Canarias lo ha llevado a una plaza. Es que yo me refiero de ese mercado, pero el mercado de Morrojable, Sí, cuando sí. nos referimos ahí. En este caso, lo llevarían a Sí, Morrojable. sí, por supuesto. Es que sería Eso. como llevarlo, pues Sería no sé, como a Juí, activa. por ejemplo. Exacto. O algo así, o algo similar. Bueno, quería preguntarles por el sector turístico porque evidentemente los hoteles han hecho unas grandes inversiones, también los centros de ocio, pero sin embargo las instalaciones viarias y todas las infraestructuras municipales son bastante, bueno, no están a la altura, ¿no? Y lo han denunciado muchos empresarios turísticos. ¿Van ustedes a acelerar ese proceso? Es decir, que un hotelero no tenga que pasar vergüenza por la carretera que tiene enfrente, llena de boquetes, de hoyos, zonas sin alumbrado. Estamos hablando de alcantarillas que se levantan, estamos hablando de solares que no se cuidan. Y no estoy hablando de esta legislatura, ¿eh? Esto viene, desde, como ustedes muy bien saben, desde hace ya muchos años. ¿O van a seguir mirando y dándole la espalda al turismo? No, vamos a ver, está claro que hay una serie de cuestiones, las carreteras se han ido deteriorando como se deteriora todo en la vida,
si no se resuelve, ¿no? Si no se arreglan, si no se... Yo creo que sobre la Matorral fue una época en que estuvo muy bien funcionando. Es verdad que hace unos cuantos años que no se le asfalta y por lo tanto está claro que eso hay que mejorarlo. De hecho, ahora mismo se está asfaltando. Yo creo que eso es importante también, que se mejore. Está claro que la infraestructura en general hay que modernizarla. De hecho, hace unos cuantos años hizo el plan de modernización de Morrojable, donde iba toda la resolución del acerado, asfaltado, en fin, había un montón de historias por ahí que, bueno, que esperemos que se siga con ese proyecto, ¿no? Y otro segundo plan de modernización, y otro que había en Costa Calma, que nunca se llevó a cabo porque no hubo ningún acuerdo con el Fuercán en aquella época, ¿no? Porque pudo haber un plan de modernización para mejorar todo ese tipo de cuestiones, acerado, alumbrado, etcétera, etcétera. Está claro que eso hay que mejorarlo, sí o sí. Eso es evidente, ¿no? Eso está claro que sí. Y hombre, y el ayuntamiento ahora dispone de dinero. Hay épocas en que yo recuerdo que en el 2008, 2012, por ejemplo, no se pudo hacer nada porque nos dedicamos prácticamente a pagar las nóminas. Ese era todo prácticamente el objetivo, llegar a final de mes y pagar la nómina, porque no había dinero absolutamente para nada. Eso sí, Pájara no echó nunca a ningún trabajador a la calle, que también hay que decirlo, ¿no? En compensación con la historia. Como hicieron otros ayuntamientos, le ha faltado decir. Bueno, yo no entro en más cuestiones, pero nosotros no pusimos a nadie en la calle. Bueno, la seguridad y la policía, otro de los temas que siempre sale en todos los programas electorales, y luego cuando hacemos cuenta y saldo nos encontramos que incluso podemos llegar a tener hasta menos, porque muchos se jubilan por el camino. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento para saber primero cuáles son las necesidades reales, para aumentar la plantilla de la policía local, para atraer una comandancia de la Policía Nacional, como se lleva pidiendo desde hace tantísimos años, a la zona sur de Fuerteventura? Bueno, ese tema, no sé si, yo creo que también en una de las entrevistas que hemos tenido aquí hemos tocado algunas veces. Yo te puedo decir que en el mes de julio, agosto del año 2019, estuvimos 5 meses en el grupo de gobierno. Hicimos un estudio bastante serio en coordinación con la propia policía local, ¿no? Si yo te digo a ti lo que le corresponde, en teoría, según los parámetros que tiene el Ministerio del Interior para las fuerzas de seguridad del Estado, y que es paralelo a la policía local, en el municipio de Pájara, y creo que en La Oliva también pasa algo parecido. En el municipio de Pájara, sí, hay una plantilla, creo que anda sobre los 46 miembros o algo así, ¿no? Pues le corresponde según ese parámetro que tiene el Ministerio del Interior, le corresponden 82 unidades. Pero igual pasa con la Guardia Civil. Imagínate, se intentó en el mes de agosto o así, había una necesidad, se iban a convocar 6 plazas de policía local, pero con un buen criterio nos aconsejaron por las personas y eso. En esos momentos habían 2 personas que habían pedido un cambio de puesto de trabajo a otros municipios, y 2 o 3 que se iban a jubilar en el año siguiente, a principios del año siguiente. Entonces vamos a esperar, en vez de convocar 6 plazas ahora, las convocamos, las 6 más las otras 6 a principios del año 2020. Bueno, pues ahí está todavía la historia con ese tema, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el procedimiento es absolutamente farragoso y no se entiende, porque sabemos perfectamente que una de las grandes cosas que frenan un montón este tipo de convocatorias es que cuando hacen una convocatoria los tribunales son un verdadero desastre. Hay ayuntamientos que son mucho más eficientes y tienen la capacidad de esas pruebas hacértelas en 8 meses, en un año, pero en Pájara llevamos 2 o 3 años. Pero lo que hablabas de la seguridad, aparte de eso, ¿sí? quiero hacer mención aquí, porque no se nombra nunca. Estando yo en el ayuntamiento, en el campeonato del mundo del Windsurf que celebramos solicitamos a la policía canaria, en la medida de lo posible, si podía venir puntualmente a echarnos una mano a la seguridad de ese evento y tal. Y nos enteramos de que existía en el ayuntamiento un convenio que se firmó 3 o 4 años anterior con la policía local canaria, en la que todos los finales de año, si usted le manda a esta institución una relación de las necesidades y los actos más importantes que usted desarrolle durante el año, que se podía contar con la colaboración de eso, ¿no? El cuento es que nos mandaron 20 unidades, 20 miembros, hicieron un trabajo magnífico durante el desarrollo de ese campeonato,
y ya no se ha vuelto a solicitar más la colaboración de esa. Mire usted que han habido eventos donde para seguir en esa colaboración, ¿no? Pero esos son temas que son temas puntuales y que no vienen a solucionar la verdadera necesidad. Efectivamente, porque Policía Canaria la hemos visto puntualmente en algunas celebraciones en Fuerteventura, pero no es una plantilla de la que se pueda tirar como si se rellenase una instancia. Lo que necesitan son plantillas estables dentro de su municipio. Y necesitamos. Ahora hay unas pruebas, creo que son para seis nuevos miembros, pero que son absolutamente insuficientes para lo que es la plantilla. Te puedo decir, por ejemplo, que por las noches hay en la policía local de Pájara hay una pareja que trabaja de noche para todo el municipio. Imagínate, si estás en la punta de Jandía y te llaman de Jujuy, no llegas ni cuando se te termina el servicio al día siguiente. O sea que hay un montón. Hubo otra cosa que es interesante, que en su momento se vio la viabilidad de que en este tipo de planes de empleo coger a 3, 4, 5 personas auxiliares y ponerlas en puestos de atención al público dentro de las oficinas y liberar a esos policías que están ahí sentados, que haciendo la función que tienen que hacer, pero que esa función la puede hacer perfectamente otra persona, sin ser policía. Pues también otra cosa que se desechó y que no se ha valorado, y así está. Bueno, estábamos preguntando si van a darle prioridad al turismo, puesto que son un municipio eminentemente turístico, o se le va a dar la espalda, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Y quería preguntarles también sobre los centros de salud y la sanidad, porque sus vecinos, aquellos que ustedes van a representar en estas elecciones, siguen haciendo más de 100 kilómetros para acudir a un hospital de Fuerteventura. Hombre. Y siguen sin contar con las grandes especialidades. Yo creo que entre las prioridades de su programa electoral, no lo he visto entre las prioridades, por eso les pregunto claramente si la salud de sus vecinos va a formar parte, a acotar por lo menos esas necesidades. Ustedes siguen teniendo niños que nacen en la carretera. Sí, cierto. Nosotros hemos reivindicado de forma continua el tema de la mejora de la sanidad en el municipio de Pájara. Hemos hablado, pues lo último, exigir que la máquina de rayos, que estuvo estropeada casi un año, pues se arregló hace poco, gracias a las continuas reivindicaciones que tenemos nosotros. Pero es evidente que Pájara necesita, y especialmente la zona de Morrojable, necesita pues especialistas en la materia, un pediatra, que no tenemos pediatra, sino algún médico que no es especializado en la materia, pero que hace la labor de pediatra, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de problemas en esta zona. Y estamos continuamente, también hemos dicho que en urgencias tiene que haber separado una serie de camas para adultos y otras para niños. En fin, hay un montón de cuestiones que venimos reivindicando y entendemos que la sanidad no está mejorando para nada. La ambulancia, las urgencias también en la zona de Costa Calma, en fin, hay un montón de cuestiones que estamos reivindicando. El tema del CAE. Entendemos que la sanidad es fundamental para nosotros, es por la lejanía, esencialmente, ¿no? La urgencia, ¿Qué postura? Las 24 horas, la urgencia. Por supuesto, sí. Por ejemplo, ¿no? O centros de salud en los principales núcleos poblacionales, Costa Calma, por ejemplo, entre ellos, ¿no? Y no está. A día de hoy, año 2023, no está. Quiero preguntarle sobre su postura sobre Cofete, sobre el núcleo poblacional de Cofete, cuyas familias, muchas de ellas, pues tienen una sentencia que reposa sobre sus viviendas, órdenes de demolición, y como Cofete, la punta de Jandía. Sí, bueno, ¿Qué postura van a mantener ustedes? Cofete siempre se ha dicho que es un pueblo que estaba antes de la declaración de parque natural, el Parque Natural de Jandía, ¿no? Estaba antes y por lo tanto debe ser un núcleo que debe respetarse y funcionar como núcleo. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que se puedan hacer al margen de lo que había, y la cuestión consistía en rehabilitar y restaurar las casas que habían en aquel momento. Yo recuerdo que se hizo en su momento, y fue un notario donde hizo un levantamiento de toda la zona, donde estaba claramente identificada todas las viviendas que había en esa zona. Eso se tiene que respetar íntegramente. Otra cuestión es que se haya podido hacer algo al margen de la cuestión. Pero lo que es evidente es que nosotros apostamos porque Cofete, que es un núcleo, era el núcleo fundamental de la península de Jandía. Antes de que Morrojable existiese, ya se vivía en la zona de Cofete. Pues yo creo que hay que respetarlo y dejar un pueblo en condiciones y poner los servicios necesarios para que funcione de forma correcta e independiente, integrado dentro del Parque Natural de Jandía. Y la punta, algo similar, la punta de Jandía también fue un pueblo marinero donde iban a pescar allí el atún y todo esto, ¿no? Hay una serie de viviendas que también hay que respetarlas y hay que dejarlas allí.
Con la diferencia de que el Faro de Jandía es urbano. Sí, bueno, en la parte que es en parte es urbano. Bueno, es una zona urbana, no es parque natural, claro. Bueno, por último, quiero preguntar, estamos viendo imágenes maravillosas de Cofete, ¿quién estuviera allí? ¿Quién estuviera allí en este momento? Bueno, ustedes, Juntos por Pájara, nace de su división con el Partido Socialista. Sí. Usted, Nueva Canarias, candidato de Nueva Canarias, viene después de muchísimos años de militancia con Coalición Canaria. Se han unido y van a compartir, en caso de que lleguen a ostentarla, esa alcaldía, 2 años, los 2 primeros años Rafael Perdomo, los 2 siguientes años Miguel Ángel Grafiña. ¿Ustedes en esos pactos postelectorales contemplan la posibilidad de llegar a un gobierno con aquellos partidos de los que se han separado? Es decir, ¿cómo le explicaría el señor Rafael Perdomo a sus ex militantes del Partido Socialista que firmaría un pacto con el Partido Socialista? ¿O cómo le explicaría al señor Miguel Ángel Grafiña que se ha distanciado de Coalición Canaria, que después gobernaría con Coalición Canaria? Por 2 razones bastante sencillas. Una, porque una cosa se ha distanciado por las políticas que se han llevado y cómo se han llevado las cosas, y otra cuestión es que si nosotros llegamos a un acuerdo, haremos un programa de mutuo acuerdo. Y entonces no imposiciones por parte de nadie, que es lo que se pretendía, y por eso nos fuimos en su momento, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer perfectamente con un programa y dejando claro qué se va y en qué se va a trabajar y en qué consiste ese programa. Yo creo que eso se podría hacer, sí. Y por otra razón también muy importante, que el interés general está por encima de los intereses personales y de los intereses partidistas en un momento determinado. Y más en un municipio como Pájara, que vemos lo que está pasando, lo que ha pasado en este mandato, y creemos que Juntos por Pájara y Nueva Canarias podemos ser fundamentales y decisivos y podemos aportar algo que ahora mismo no existe en el ayuntamiento, que es coherencia, seriedad y gestión. ¿Por el interés general nacen 2 partidos más? ¿Para luego hacer exactamente lo mismo? No. Pregunto. No, Nuria, no confundamos términos, para eso también. Dice, haremos un programa de mutuo acuerdo. Claro. Bueno, lo que pasa es que si ustedes gobiernan con Coalición Canaria y con el Partido Socialista, se entiende que las líneas son iguales, ¿no? Pero desde 2 partidos diferentes. No deberían, y más con la experiencia que antepondríamos de todo lo que se fuese a pactar, porque por esa lógica estaríamos condenados a no pactar con nadie en el ayuntamiento, porque has nombrado paradójicamente a los 2 partidos que en teoría son los 2 partidos referencia del municipio históricamente, Coalición y PSOE. Pero nosotros, lo dijimos la otra vez aquí en tu casa, nosotros no tenemos líneas rojas con nadie, exceptuando los radicalismos y los populismos, no tenemos líneas rojas con nadie. Y veremos lo que pasará y lo que sucederá en la jornada electoral el 28 de mayo, y ahí es donde se verá exactamente cuáles son las intenciones de cada uno. Bueno, Nuria, y para aclararte, y queda claro que si nosotros llegamos a algún acuerdo con algún partido, sea el que sea, será mediante un programa consensuado entre los partidos que hagamos ese proyecto y donde nadie impondrá nada a nadie. Será un programa consensuado y cada cual tendrá la responsabilidad que tiene, no imposición por parte de nadie. Sin tutelas. Sin tutelas, efectivamente. Bueno, además de Juntos por Pájara, Nueva Canarias, Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular, también ustedes tendrán que competir con Vox, que va a tener candidatura en el sur de la isla, y también contigo, con el señor Ramón Catalán, que también van a intentar, pues arañar algunos de los votos. No obstante, nos veremos mañana a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de los Pescadores para debatir sobre al menos 3 grandes bloques temáticos, 3 grandes bloques que evidentemente nos tenemos que dejar atrás muchísimas cuestiones, pero sí consideramos que hay 3 temas en los que la ciudadanía necesita una respuesta y una pluralidad, y ya saben que todos los vecinos, asociaciones, colectivos, clubes deportivos, en fin, están invitados a participar, a sentarse, a compartir algunas de las reflexiones con estos 5 candidatos. Será emitido además a partir del día 12 en Fuerteventura Televisión. Señores, muchas gracias por participar esta mañana, mucho ánimo. Quedan 2 semanas, 2 semanas. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a hablar con Fuerteventura Avanza, concretamente con Peña Armas y todo su equipo.